Soy culpable, señoría, fueron las palabras del expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, ante el juez de la Corte en Nueva York. Se declara culpable de cargo por conspiración para blanquear dinero. Valdemar Lorenzana Lima, conocido como el Patriarca, es extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcotráfico. El canciller Fernando Carrera afirma que no existía obstáculo alguno para impedir extradición de Lorenzana Lima. Reina Sofía de España visita el Palacio Nacional de la Cultura y es recibida por la esposa del presidente, Rosa Leal de Pérez. Graduación de policía se atrasa por falta de recursos, según el Ministerio de Finanzas. Próxima graduación se realizaría hasta octubre. Y en noticias del mundo, rescatan en las aguas de Italia a 596 inmigrantes procedentes de Siria y Palestina. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión para este martes 18 de marzo de 2014. Vamos de inmediato con las noticias y sobre todo con el tema que ahora ocupa la agenda noticiosa de la mayoría de medios de acá de Guatemala. Iniciamos. El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se declaró culpable de un cargo por conspiración para blanquear dinero. Esto ocurrió en una corte federal de Nueva York. Soy culpable, su señoría, dijo al juez usando la ayuda de un traductor. Los fiscales estadounidenses habían acusado a Portillo de lavar decenas de millones de dólares que malversó del gobierno cuando fue presidente entre el 2000 y 2004. El primero se remonta al periodo comprendido entre el 2000 y 2002, en el que, de acuerdo con el fiscal, Portillo malversó 2,5 millones de dólares donados por la Embajada de Taiwán en Guatemala para un programa de compra de libros escolares. El segundo data en el 2001, cuando se apoderó de casi 4 millones de dólares propiedad del Ministerio de Defensa. El tercero enumera episodios de lavado de cantidades no precisadas entre Estados Unidos y otros países obtenidas ilegalmente del Banco Público Crédito Hipotecario Nacional. Un tribunal de Guatemala lo había exonerado de esos cargos en el 2011, pero la Corte Suprema del país respaldó un pedido de extradición de Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el exgobernante depositó el dinero en una cuenta bancaria personal en Miami, que luego trasladó a su hija y su ex esposa en Francia. En mayo del 2013, Portillo ya se había declarado inocente de los cargos por lavado de dinero, luego que fuera extraditado de Guatemala hacia Estados Unidos. La acusación contra el expresidente fue presentada por un fiscal, que indicó en su escritorio que Portillo convirtió el puesto de la presidencia de Guatemala en su cajero automático personal. Portillo fue detenido cuando trataba de abandonar Guatemala rumbo a Belice. El exmandatario permanece en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde ha permanecido recluido hasta que se determine su fianza. ¿Por qué el expresidente Alfonso Portillo enfrenta a la justicia en Estados Unidos? La siguiente nota, preparada por Suseli Contreras, nos da un panorama más amplio de los delitos que se le acusan. Según la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que pidió la extradición del expresidente de Guatemala, lo acusa del delito de conspiración para el lavado de dinero por 70 millones de dólares y como responsable de utilizar bancos estadounidenses para transferir los fondos del gobierno guatemalteco a cuentas personales durante su gobierno de 2000 al 2004. Para algunos sectores ha sido un gran presidente y para otros es uno de los más corruptos gobernantes de la historia del país. En mayo del 2011, el Tribunal 11º de Sentencia Penal absolvió a Portillo de la acusación que planteó el Ministerio Público por peculado, tras el desvío de 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa. El 9 de abril, la Sala Tercera de Apelaciones confirmó la sentencia absolutoria. El 15 de mayo pasado, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de casación del expresidente.
¿Quién es Alfonso Portillo? Ahora hacemos un breve recorrido para conocer qué hizo, cómo llegó al poder y por qué se convirtió en el primer expresidente latinoamericano que fue extraditado hacia los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. Alfonso Portillo fue presidente de Guatemala del año 2000 al 2004 por el partido ya desaparecido Frente Republicano Guatemalteco, que fundó el general Efraín Ríos Montt a principios de los 80. En esa ocasión participó por segunda vez, ganándole a su adversario Óscar Berché, pues en 1995, cuando se postuló, perdió ante Álvaro Arzú. El gobierno del Pollo Ronco, como lo apodaban por su tono de voz, contó con altos niveles de popularidad, pero al finalizar su mandato, una lluvia de acusaciones en su contra por malversación de fondos y lavado de dinero lo llevaron hasta donde se encuentra hoy, extraditado y declarado culpable ante una corte de Nueva York, Estados Unidos. Cuando salió del poder, Portillo se integró al Parlamento Centroamericano, pero en febrero de 2004 huyó hacia El Salvador y México, pues perdió inmunidad. Fue en 2008 cuando las autoridades mexicanas lo extraditaron a Guatemala por el delito de peculado, pero quedó en libertad provisional pagando $125,000 de fianza. 2 años después, en enero de 2010, lo volvieron a capturar en Punta de Palma, Izabal, cuando pretendía escapar hacia Belice. Un día antes, Estados Unidos ya lo había acusado formalmente. En 2011, Portillo fue absuelto junto a sus exministros de la Defensa y Finanzas por la supuesta malversación de $15 millones en 2001. Pero en noviembre de ese año, su extradición hacia el país del norte fue aprobada por el expresidente Álvaro Colom. Estados Unidos no es el único país que lo acusó de lavado de dinero. Francia, Luxemburgo y Suiza también lo vincularon, indicando que utilizó cuentas bancarias para desviar los fondos del erario guatemalteco. Alfonso Portillo es padre de Otilia y Gabriela. En 1970 estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero y luego obtuvo un doctorado en Ciencias Económicas. Estando en México, asesinó a 2 estudiantes universitarios, hecho que admitió indicando que actuó en legítima defensa y utilizó ese discurso en campaña demostrando, según él, que tenía coraje. Portillo nació en Zacapa el 25 de septiembre de 1951. Es amante de los pantalones de lona, camisa de cuadros y botas al estilo vaquero. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc. La mañana del 23 de mayo de 2013, el expresidente Alfonso Portillo fue extraditado hacia los Estados Unidos y se le acusaba de lavado de $70 millones o por lo menos 560 millones de quetzales, lo que para las autoridades guatemaltecas significaba un gran logro para Portillo. Su exesposa Evelyn y abogados defensores se convertía en un secuestro, ya que según ellos quedaba pendiente un recurso de exhibición personal por resolver. Esa mañana poco se supo de la extradición, pues el operativo del Centro Médico Militar, donde él se encontraba recluido hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca, pretendía hacerse en secreto. Y hay reacciones en las redes sociales al respecto de este tema. Por ejemplo, el tuit que vemos a continuación es de la exesposa del presidente Portillo, la señora Evelyn Morataya, que afirma que ella fue quien confirmó la noticia de que el expresidente Portillo se habría presentado ante el juez esta mañana y que en horas después daría una conferencia de prensa. También más adelante agregó que se siente triste, pero que confía en Dios de que la difícil decisión haya sido la más conveniente para el expresidente. Vamos ahora también a más noticias y al tema, y queremos conocer su opinión, como siempre en nuestra página de internet www.guatevision.com. Tenemos la pregunta del día, queremos que usted participe a la pregunta de este día. ¿Esperaba usted que el expresidente Alfonso Portillo se declarara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos? La respuesta puede ser un sí o un no, www.guatevision.com. ¿Esperaba usted que Alfonso Portillo se declarara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos?
Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos, Valdemar Lorenzana es extraditado a Estados Unidos. Recuerde que Canal Guatevisión también transmite A Fondo los jueves a las 8:30 de la noche. Regresamos en unos minutos.